Bueno, un cordial saludo, les doy la bienvenida a su clase de Derecho Ambiental y Minero. Hoy 26 de febrero de 2021, damos inicio a nuestra Espera que es que quinta tengo una sesión. exposición aquí. ¿Listo? Entonces, les doy la bienvenida. Ciérrame ahí más, ciérrame. Bueno, ¿cómo les acabo de ir con los temas de exposiciones? Bien, profe. Bien. Bien, profe. Profe, buenas noches, habla contigo, Cabra. Hay una inquietud con la compañerita Laura Camargo. Es que ella me manifiesta que estaba de últimas en los grupos, pero en el PDF que yo envié que está de cuartas, no sé, para que de pronto podamos coordinar con Laurita. ¿Cómo así? Eh, Ella creo que le manifestó que quería exponer de últimas, pero creo que el grupo se enlaza con los demás grupos y ella está de cuartas, pero no sé cómo cuadrar eso ahí. ¿De qué temas me hablas tú? ¿De las exposiciones chiquitas, las que son para hoy? No, las exposiciones grandes. Ah, no, ¿y por qué ahorita de últimas? Es que no entiendo. Pues no sé, pues ella me manifiesta que le había comentado que iba a exponer de últimas, pero pues cada exposición va con... Del grupo yo escojo a cualquiera. Yo digo, pase tal. Entonces, del grupo... Buenas noches. Buenas noches. La cámara. Disculpe, profesora, habla con Laura Camargo. Profe, no, dos cositas. Tal vez el monitor lo malinterpretó. Yo le decía a él esta mañana que en cuanto al cronograma que él envió de las exposiciones, somos el grupo 4. Yo ayer tenía entendido, no sé si fue cuestión mía porque ayer tuve problemas con el internet, creo que su merced, o sea, de la ley que nos correspondió nos dejó como de últimas. A ciencia cierta, la verdad, no sabría decir si su merced nos dejó número de grupo o no. Uno, No, o eso, y sea, dos, yo le un número verificaba no al... tiene ninguno. O sea, Señor, ninguno tiene el número de grupo. exacto, sí, yo solamente sé que era, o sea, del orden que se dio, esa ley corresponde de últimas, pero no sabría decirle si es así o no. Y lo segundo era que yo le decía al monitor era que le hizo falta incluir a dos personas de acuerdo al cronograma que le envió, al PDF que le enviamos, faltan dos personas del grupo. ¿Cuántos son en tu grupo? Era eso. Son 9. 9, o sea, para quedar 11. No. 5 y 4, 9, para quedar en total 9. Sí, que me haga el favor y los incluya. Eso, solamente era eso, profe, pero yo, o sea, no que yo quería exponer de últimas, no, que en el orden, cuestión de que usted dio anoche, era de últimas, no sé si, y ya, pues reintegro, si dio algún número, algo, porque vuelvo y le digo, yo ayer tuve mala conexión, entonces no alcancé como entender esa parte, solamente era eso, profe. Claro. Bueno, muy amable. Bueno, Laurita, de pronto te entendí mal, entonces ya tienes ahí resuelta la duda. Gracias, profe, muy amable. Entonces vamos a comenzar con los temas de exposición. Pero voy a ver acá, enviar una cosita. Es que tengo que exponer. No, Memi. ¿Está recién levantado o qué? ¿Qué pasó? ¿Tú no eres así? Les la voy a enviar a Andrea porque es que tengo tantos grupos que me vuelvo loco. Ay, no me pone puta. Andrea, hágame por favor, envíe esto. Es más fácil encontrarte a ti. Ven, Déjame vamos. aquí está Andrea de monitor. Es que hasta en eso me vuelvo loco.
Sale del curso de la mañana. Esta mañana, disculpen que les envíe 8 a 10, se requiere. No, acá. Te lo voy a enviar a ti, Diego. De enviarles Sí, esto, señor. la verdad, se me perdió el grupo. Tengo tantos grupos que están en casa que no. Ya escribimos ahí en el grupo. No, Pero sí, envíenmelo, profe. envía lo que yo te envié porque no encontré el grupo. Ok, profe, no hay problema. Ya lo vi en el escribió. Bueno, se alista entonces caso Lago Lanaus. Listo, profe. Profe, buenas noches. Ya Bueno. compartimos pantalla. Entonces, dame un segundito. Dile, acá al compañero les acabo de enviar algo al grupo, que era lo que les quería enviar ahorita, pero que no se imagina la cantidad de grupos que tengo yo, que uno ya como que se va volviendo loco con tanto grupo. Pueden observarlo, pueden abrirlo, y vamos a encontrar 8 principios. 8 principios internacionales, pero que solo quiero que miremos hasta el 6. No, son 7 principios. Quiero que miremos solamente hasta el 6. Donde está soberanía y responsabilidad, principio de buena vecindad y de cooperación internacional, de acción preventiva y principio de precaución, obligación de indemnización por daños y principio de responsabilidad común, aunque de diferencia. El principio de desarrollo sostenible no lo vayamos a mirar, no lo vamos a mirar porque eso se da en todos los casos. Entonces ahorita quiero que estén pendientes con el caso y vayan mirando cuáles de esos se viola. ¿Listo? Y ahorita les pregunto cuál fue el que se violó más. ¿Listo? Entonces pasa el caso Lago Lanaus y puede compartir su pantalla y muy atentos vamos a escucharlos. ¿Listo? Bueno, profe, muy buenas noches compañeros. A nosotros nos tocó el caso Lago Lanaus. Los integrantes del grupo somos Joana Cárdenas, Angie Lorena Laverde y Camilo Andrés Celis. Bueno, pues en este caso iniciamos dando como un breve resumen o dando un significado de lo que se llama el laudo arbitral, que es sobre todo lo que por lo menos para desenvuelve conocer el quiénes caso. están poniendo Entonces, y saber que si eres tú, por sí, favor. discúlpeme, profesor. Discúlpeme, se me había olvidado prender la cámara, pero ya. Entonces, el laudo arbitral es la resolución que dicta un tribunal con el objeto de dirimir una controversia jurídica determinada. ¿Se me fue el audio a mí o a todos? No escuchamos a la compañera, doctor. No, ahí se No escucha. sé. La compañera no. No está hablando, no. Es que pensé que se me había ido el audio o algo. Y dije, pues, madre, no sé. Listo. Profe, ahora sí, continuando como decía nuestra compañera, esto fue un conflicto entre España y Francia y fue reconocido pues como uno de los antecedentes internacionales entre un laudo arbitral, entre un conflicto que se pueda dirimir con árbitros para solucionar un conflicto de competencia territorial. Lógicamente, como es la historia, no se pudo siempre solucionar por mediante este laudo y le tocó al tribunal de arbitramiento solucionar el caso. Entonces, aquí como lo muestra la pantalla, encontramos a España, ¿cierto? Y los límites fronterizos que tiene con Francia. En el segundo mapa donde podemos encontrar la flecha y está el punto anaranjado, ahí podemos ubicar
el lago Lanos. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasó con el lago Lanos y cuál fue el caso? Este conflicto tiene su origen con el gobierno francés de autorizar la construcción de una represa hidroeléctrica utilizando el agua del lago Lanos, el cual alimenta un 25% del lago Carol, que el lago Carol pues hace parte de España, del cual se benefician alguna población española. Las aguas serán utilizadas y desviadas de forma tal que kilómetros más adelante retornarían para el uso de los campesinos y agricultores españoles. El problema radicó, y todo esto giró en torno de una interpretación y aplicación de lo dispuesto en los tratados de delimitación celebrados entre los dos países, España y Francia, construidos con un acuerdo Bayona que se hizo el 2 de diciembre de 1856. Este acuerdo, así a grosso modo, porque más adelante nos lo va a explicar la compañerita, fue un acuerdo que lo hizo la reina Isabel II y Napoleón III en cuanto a sus límites que tenía Francia y España, sus límites territoriales. Ese acuerdo de Bayona se celebró en 1856, ¿sí? También hubo una reforma, se podría decir para entenderlo mejor, el 14 de abril de 1862, y ya como conclusión y como quedado perfeccionado ese acuerdo, se realizó el 26 de mayo de 1866, junto con su acta adicional de la misma fecha, en los cuales se establecieron reglas claras sobre la soberanía y debida utilización de las corrientes de agua existentes entre los dos países. Sigan. El lago Lanos se encuentra en el territorio francés, razón por la cual, conforme a lo establecido en los mencionados tratados que hizo mi compañero, la titularidad sobre su aprovechamiento pues se encontraba en cabeza del Estado francés. No obstante, España adujo que la facultad que posee cada Estado para realizar estos trabajos públicos debe estar necesariamente subordinada al acuerdo en el otro Estado. Si con ello se afecta el régimen y el curso de los ríos, causando en ello perjuicios en los ribereños del otro Estado. Pues al desatar esta controversia, el tribunal concluyó que en ningún momento estaba comprobado que la frontera española sufriría una disminución del nivel del agua para la satisfacción de las necesidades de los habitantes, lo cual estaría garantizando por la desviación y compensación de la distribución del agua. Además, este procedimiento no generaba pues cambios drásticos en la composición del agua, de tal forma que no iba a amenazar la supervivencia de las poblaciones afectadas. En consecuencia, para Francia fueron favorables, pues mejoró el sistema eléctrico, y para España no fueron las mejores, pues esto redujo el caudal del río Carol que se deriva de este lago. Aquí, como podemos ver, está la represa y este es el lago. Listo. Bueno, ya por último, el Tribunal de Arbitramiento pues declaró en su laudo arbitral que Francia tendría una autonomía para la construcción de dicha represa y que no violaba el Tratado de Bayona, que era donde pues se delimitaban los territorios, indicando pues que no podía haber ninguna construcción que pues que afectara el tema ambiental. Entonces, pues ya lo que ellos indicaron es que, o pues la invitación que hizo el auto arbitral fue que no había encontrado ninguna consecuencia ambiental a raíz de la construcción de la represa, y invitó pues a las dos partes a emprender negociaciones, no solo de manera, pues no solamente de manera formal y jurídica, sino entre ellos, para evitar estos inconvenientes. Ese fue como pues la resolución del caso, y ya. Ahí sería la explicación del caso. No tienes audio, profe. Gracias, ya. Por eso les decía, ya 5, 6, 7 personas no se prestaba estas exposiciones porque son temas muy corticos, son casitos para explicar así sencillitos como lo explicaron ellos, ya en el cual pues 5 o 6 ya era mucho. Entonces, ahora quiero que hagan un favor, revisen sus
el WhatsApp y revisen el principio menos desarrollo sostenible, porque eso se va a dar en todas, se da en todas. Y de acuerdo a la narración, en dónde vieron que se violó cada uno de ellos. Pues, profe, según lo que se estaba violando en el caso No, pero Lago Lanox, ustedes quedan exentos, usted todavía no. Déjenmelo saber. ¿serio? A ellos no, déjalos a ellos. Ah, ok, perfecto. Gracias por la participación. Ahora hago yo el ejercicio con ellos. No se escucha, compañera. ¿Quién? ¿Cuál vieron? Que se violó. Sara, no tienes audio. Profe, pienso yo que el principio de responsabilidad común, aunque diferenciada. ¿Por qué? ¿En qué momento? Explícamelo con el caso. ¿En qué momento? ¿Dónde lo ubicaste y dónde lo viste? Pues porque es un conflicto de territorios, pienso yo. No sé. ¿Quién más dice algo? El principio de soberanía, doctor. Profe, ¿me escuchas? Sí, Julián, dame un segundito. ¿Dónde lo vio Osorio? El primero, el de soberanía y responsabilidad. Sí, pero o sea, no es de que lo vieron, sino en el momento que nos narraron esta historia. Oh, ya. ¿En qué parte? Pues en que Francia construyó la represa en la parte de ellos. Entonces está con derecho a su soberanía, y pues tuvo la responsabilidad de no afectar a España, el río, porque prácticamente no fue mucho lo que se modificó, no se modificaron los cauces del río. Pues más de violación de soberanía, más que tuvo responsabilidad, ¿no? Porque la presa la hizo en su estado, ¿sí? La soberanía es cuando se está violando la soberanía de los límites. Entonces, pero aquí no hay una violación, solamente ahí se está violando es un acuerdo como el de Bayona del lago, en el cual pues se está reduciendo el hilo del agua. ¿Mm? Entonces, si hablan de unos porcentajes también. ¿Qué otro principio identifica? Doctor, el principio de buena vecindad y cooperación internacional. ¿Viste y en dónde lo ubicaste? Pues en el momento en que pues se oponen a la construcción de la hidroeléctrica, de la represa, para beneficiar a los españoles. No hay cooperación de Francia para eso. Vale. Nico. Sí, profe, también iba a hacer referencia al principio de buena vecindad y de cooperación internacional, pues porque en este principio pues nos habla sobre no dañar el medio ambiente, y de pronto al bajar el caudal de parte del lago por la creación de la hidroeléctrica, entonces en este caso. Vale, muy bien, bien. Don Fernando. Para mí fue el principio de la buena vecindad y la cooperación internacional, ya que deberían tener unos acuerdos para la Acerca un poquitico más el micrófono acá. Disculpe. Acerca un poquitico más. Para la construcción de la represa, o sea, el principio de la buena vecindad y la cooperación internacional, ya que la represa debería ser beneficiaria de los dos países. Ahí
dice que uno de los dos era más beneficiado, que era Francia. Entonces, ahí empezó el litigio. Debería ser proporcional como si fueran las ganancias. Debería ser 50 y 50, donde los dos son parte del mismo beneficio, pero también de la misma participación. Muy bien. Ese es el concepto. Gracias por tu participación. Diego. Profe, el principio de la prevención. Ellos ¿Dónde lo debieron haber de pronto realizado un estudio en compañía, en conjunto con el vecino país para prever estos posibles consecuencias que le trajeran al país. Discúlpame, compañeros, no Muy probando que bien. ahora sí me escucharan, qué Bien. pena. Y Sara estaba hace rato. Pues, profe, yo también decía Perdona. de la Ya le doy la vecindad. palabra. Gracias. Sara. Bueno. Pues yo también decía que se estaba violando el principio de la vecindad, porque ellos estaban pues en el momento en el que no quieren que se haga una presa, pues no quieren que vivan en común acuerdo, y por eso el laudo arbitral decidió que la presa no representaba ningún riesgo. Vale, muy bien. Wilmer. Buenas noches. Para mí se viola el principio de la soberanía, porque si bien estaba sobre su territorio francés, la soberanía sobre los recursos naturales dice acá que no es absoluta, porque más abajo se beneficiaban los españoles del agua. Yo creo que ese caso es muy parecido a la presa del Renacimiento etíope, y también del principio de la buena vecindad y cooperación internacional, porque de ese lago, aguas abajo se beneficiaban los españoles también. Es lo que yo pienso que se violaría ahí. ¿Renacimiento qué? Etíope. Ese caso se parece a la presa del Renacimiento etíope. Una presa que están haciendo sobre el Nilo, río Nilo, en Etiopía. Vale. Listo. Gracias. Sí, eso les escuchaba ya. Acordé de Israel. Rosa. Doctor, buenas noches. En este caso, analizando los principios, pues doctor, los que dicen los compañeros, pues tienen que ver, pero en este caso el daño ya está hecho. Entonces, para mí sería el principio de la indemnización, porque pues no hubo una precaución, una acción preventiva antes. Entonces, el daño ya está hecho, hay que hacer el principio de la indemnización. Muy bien. Juan, ¿ya los nombramos todos? Sí. ¿Alguno nos faltó? Obviamente, desarrollo sostenible se da todo. Entonces, no lo escuché. ¿Lo identificaron? ¿Sí? Doctor, no se le escuchó bien, qué pena. Profe, ¿cuál se entrecortó? Indemnización por daños. ¿Se identificó? Lo identificaron, obviamente, en todo el proceso se identifica un daño. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Si se dan cuenta de los principios que les envié al WhatsApp, yo a ustedes no les he explicado nada, no les expliqué ningún principio, solamente, bueno, les envié al compañero para que se los enviara. Y ustedes ya colocaron su intuición y empezaron a deducir qué significaba cada uno de ellos. Para terminar, María Bocanera, terminar tu último concepto. Perdón, profe, es que usted no... Para mí aplica el principio de precaución, que según la declaración de Río, establece que si existe un peligro grave o irreversible, a falta de certeza de estudios científicos,
no quiere decir que no se vayan a tomar medidas. Y ahí se sabía que iba a afectar el río Caro. Entonces, para mí, afecta ese principio de precaución. Bueno, ojo que yo los estoy trayendo a la actualidad, ¿no? ¿Ese caso en qué año se dio? 1956. Yo los estoy trayendo a la actualidad y los estoy trayendo a la actualidad pero los principios de Río nacen desde el 92. Pero tenemos que estar a la actualidad, los analizamos con estos casos para el día de mañana y lo mismo con los siguientes casos que vamos a ver. Muy bien, entonces ya cogieron la dinámica, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aprender principios internacionales a través de casos. Des en cuenta que yo no les expliqué ningún principio, solamente es que los tenga siempre en cuenta. Bueno, veamos otro caso y hagamos el mismo ejercicio. Terminamos estos pasitos y para que puedan ir a descansar. ¿Listo? Entonces veamos el caso Smey Strait. ¿Está el grupo? Buenas noches, doctor. Sí, señor. Ya. Ya vamos a compartir, activan la Sí, doctor, ya compartimos. Sí, doctor. Permítame un segundito, yo comparto ya. Por favor. También son cortitos estos casos. Ahí ya puedes ver las diapositivas, doctor. Aún no. No, no se ven. No, no se ven. Ahora sí. Sí, bueno, gracias, muy amable. Doctor, buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Compañeros me escuchan? Sí, Orlando. Orlando, sí. Gracias. Bueno. Espérate ya un momentico porque es que... Gracias. Bueno. Nosotros entonces vamos a exponer, eso es una disputa del Strange-Smith, bueno, es que no lo sé pronunciar bien. Ese fue un caso de contaminación un caso de contaminación transfronteriza entre los gobiernos federales de Canadá y Estados Unidos. Que finalmente pues contribuyeron a establecer el principio de daño de la ley ambiental de contaminación de transfronterizo. En la introducción pues tenemos que en 1996 pues se establece una fundidora de zinc de Canadá. Eso era una fundidora de zinc y de plomo también. Espérame porque es que no sé si... Señor, ¿sí me escuchan bien? No sé. Me estoy acercando aquí un poquito. A Orlando sí lo escuchamos bien, así que no. Lo que pasa es que el profe tiene como interferencia, creo que... Sí, el profe... no sé por qué tienen manos libres y estás hablando con hace el micrófono. Profe, eres tú, porque Orlando no, pues yo sí lo escucho bien a Orlando. Profe, nosotros los escuchamos Sí, a Orlando bien. lo escuchamos bien. El que tiene mala conexión eres tú, profe. ¿Sí? Sí, porque se te escucha entrecortado. Sí, profe. Ok, pensé que era cuando que actualmente... Pues dale, que de todas maneras... Okay. Decíamos que en la introducción, eso era una, bueno, vuelvo a repetir, eso era una disputa entre Trains, de la empresa pues, que era perteneciente a Canadá. Eso era, se hablaba de la disputa de un caso de contaminación de transfronterizo que era entre los gobiernos federales de Canadá y Estados Unidos, pues que finalmente contribuyó a establecer el principio del daño y de la ley ambiental de contaminación de transfronterizo. Decíamos que en la introducción, pues en 1896, pues se establecía una fundidora de zinc y de plomo. Eso entraba entre bueno, ahí fundían lo que era el plomo y el zinc en Canadá.
Exactamente, pues estaba a 10 millas de la frontera de Estados Unidos y estaba ubicado en el costado del río ubicada a un costado del río de Columbia. En el año de 1906, pues esta fundidora pues era comprada por la compañía canadiense, frente al cual se mejora su producción y convierte en una de las mejores regiones del país. O sea, era una de las mejores que había allá en el país. En 1925 y 1927, pues la fundidora comienza a excederse en sus descargas diarias y el dióxido de azufre, pues dejando así una grave contaminación. Pues que digamos, no estaban de acuerdo, digamos, con esta empresa porque estaba dañando el medio ambiente como tal, pues por los azufres que estaba ocasionando. La emisión del CO2, del azufre, pues se dividen en antrópicas y naturales. También se dan gracias a la quema de combustibles fósiles, biomasa y la fundición de metales. En los seres humanos, pues la inhalación, esta sustancia causa graves daños en las vías respiratorias y enfermedades pulmonares. Debido a esto, pues está ocasionando debidos daños por todo. Pues no estaban de acuerdo por eso, con esa contaminación que estaba ocasionando la empresa. En los cultivos se causa también pérdida de producción y daños en el suelo. También en el desarrollo del caso, pues decimos que luego de este grupo de granjeros que presentan una queja, yo como les comentaba, que ya en su salud pues se empezó a ver afectado por el dióxido de azufre, la compañía pues otorgó indemnizaciones por estas afectaciones. Luego de esto, pues en junio de 1927, el cónsul de Estados Unidos de Ottawa presenta una queja formal dirigida al gobierno canadiense, pues proponiendo que este caso se lleve a la Comisión Internacional con el fin de presentar un informe de lo sucedido. Ella sigue, mi compañerita. ¿Quién sigue, por favor? Orlando. Ok. Entonces, como decía mi compañero, efectivamente, en el 28 de octubre de 1928, en la Comisión Internacional Conjunta se presenta como la primera reunión donde se da la posibilidad a que las personas que ya habían colocado como la queja de lo que estaba sucediendo, de los campesinos que se estaban viendo afectados, pudiesen exponer todos los argumentos y todas las pruebas que tenían. Se reunieron y en esta hicieron efectivamente esos argumentos para mostrar que se estaban causando esos daños. Esto pues obviamente era que era la región o la localidad que estaba más cercana a la frontera con Canadá, donde se encontraba la empresa. ¿Sí? Luego en 1931, gracias a ese informe que se hizo, se establece que efectivamente todos los daños que se habían ocasionado hasta el 1 de enero del 32, efectivamente sí se habían causado los daños, sí las lesiones que habían sufrido las personas, los daños que se habían causado en los terrenos, en los cultivos, efectivamente eran producto de la contaminación con el dióxido de zinc que emitía la fundición de estos metales. ¿Sí? Entonces condenan a la empresa a hacer una indemnización de $350,000 y a que tome medidas para no continuar con esa contaminación. Sin embargo, en ese momento se hizo, digamos que se pagó la indemnización, pero las medidas no se tomaron y la empresa siguió produciendo y siguió contaminando al vecino, que era Washington, y esto causó que Estados Unidos nuevamente tuviese que entrar como a solicitar una intervención, ¿sí? Y esa nueva intervención se hizo, primero dio lugar a un acuerdo especial de arbitraje que se dio en 1935. En este acuerdo especial de arbitraje, lo que se estableció es que el tribunal iba a hacer el estudio de cuatro causales específicas, ¿sí? Dentro de las que estaban, sí, determinar si efectivamente la empresa había seguido causando daños
ambientales desde el 1 de enero de 1932 hasta la fecha en que se hizo este acuerdo especial. Si eso era así, si había lugar a una indemnización o no, y si además de la indemnización, pues cuáles tendrían que ser las medidas que debía adaptar la empresa para que cesaran la contaminación que se estaba presentando en Huachi. Entonces ahí vino el primer fallo, que fue en 1938, y este primer fallo, 16 de abril de 1938. Entonces en esa comisión arbitral, ¿qué se hizo? Ellos tomaron todo el estudio, tomaron todas las pruebas, todos los argumentos que daba Canadá y los argumentos que daba Estados Unidos, y se enfocaron básicamente en estudiar o en determinar el estudio del clima, la parte topográfica de la región, y verificar sobre todo la dirección de los vientos. ¿Por qué la dirección de los vientos? Porque el dióxido de zinc que emitía la empresa lo que hacía era que se trasladaba a través del viento. El viento era el que se encargaba de llevarlo a través del valle del río Columbia, que era lo que estaba más cercano a los dos, a la frontera. Y efectivamente ese dióxido de zinc o ese aire lo que hacía era que llegaba a través del viento a Washington, a los campos, a las personas. Cayendo en la agricultura, en los alimentos. Los alimentos. Dióxido de carbono, la pluma, por esas emisiones atmosféricas. Ah, ok. Sí, señor. ¿Cómo se llamaba el río? Que pues no lo he escuchado. El río que pasaba ahí. El valle del río Columbia. Columbia. Sí. Sí, señor. Entonces, por ese valle era que se trasladaban los vientos y llegaban pues hasta la parte de Estados Unidos. En ese estudio, ahí determinaron que sí, que el gobierno de Estados Unidos solicitaba que se atribuyeran todos los daños y lo que había ocurrido efectivamente a la empresa, y pues obviamente Canadá decía que no, que los vientos, pues que esa contaminación y esos daños no podrían haber llegado hasta allá. Pero se logró comprobar que efectivamente sí, los daños eran producto de esos vientos que llevaban esa contaminación. Bueno, el tribunal concluye que la indemnización por los daños, posteriormente el tribunal ya, luego de concluye que efectivamente sí hubo unos daños, sin embargo no todos los que solicitaba Estados Unidos, algunos porque no se hizo como la sustentación de los recursos de la manera adecuada, y determinó que condenó a la empresa a cancelar el valor de $78,000, ¿sí? Disminuyó el valor, perdón, ahí quedó 780,000, pero son $78,000. Fue un valor menor al que inicialmente habían condenado, y pues ese valor debía tomarse obligatoriamente como indemnización y compensación. Digamos que dentro del mismo, el mismo archivo nos indican que pues este fue un valor realmente risible en contra, pues a diferencia de lo que había gastado Estados Unidos para demostrar que los daños causados sí eran eso. Sigue, Alejandro. Nosotros de conclusiones sacamos que pues Canadá nunca fue justo por faltar. Alejandro, la cámara. Profe, qué pena, es que tengo un problema con la cámara, no me deja ponerla. Tengo un problemita con la cámara, no me deja desde el celular ponerla, profe, qué pena. Lo mismo que le repito, ya es hora de que ya ha pasado un año y que ya... Sí, profe, sí, profe, lo que pasa es que yo tengo un problema con el celular, es con el celular y no estoy en mi casa, no me encuentro en mi casa, entonces es por el celular que no puedo poner la cámara, profe. Bueno, como conclusiones, nosotros sacamos que Canadá nunca fue juzgado por faltar al deber establecido por la doctrina del derecho internacional de proteger a Estados Unidos contra actos lesivos por individuos bajo su jurisdicción.
También que el hecho de establecer un régimen de control de la fundidora de cierta manera exenta a Canadá de una indemnización cuantiosa, aunque si en el futuro el problema persiste, estaría en obligación de pagar. Es decir que, pues, si estos problemas persisten y esto, pues Canadá tendría la obligación de asumir, pues, los daños causados. La responsabilidad de la fundidora ya estaba aceptada en el acuerdo inicial de 1935, pero el tribunal no lo tomó en cuenta como documento primordial, sino que se basaron en ejemplos anteriores de la Corte Suprema de Estados Unidos. Es decir, que pues el tribunal usó como otras problemáticas de otras empresas o fundidoras o diferentes cosas para basarse en ese caso. Bueno, en este caso dio el privilegio al impacto ambiental y contaminación, debido a que Estados Unidos no logró comprobar lesiones o perjuicios directos. Es decir, que ellos se fueron más por el lado de lo que implicó, pues, la contaminación, los daños, pero como tal no hubieron como unos afectados directos, sino más bien como lo que causó en general. Frente a la soberanía de la defensa de Estados Unidos, se equivocó al solo enfocarse en los gastos que hicieron en la investigación de los efectos en los gases en cultivos y en la población. O sea que como que lo que se basaron también fue, pues, Estados Unidos, como en los efectos que tuvieron estos sobre los cultivos, sobre pues, de las granjas y como tal en la población que vivía por esa zona. Básicamente es eso. Bueno, muy bien, muy bien. Gracias. Pues muy bien. Yo creo que fue clara y concisa. Lo que les decía, no son igual a los otros casos. En el cual pues era que nos narrara qué es lo que había pasado. Hoy en día hay que tener en cuenta la época que pues es 1800 algo de esos primeros casos. Y quiero contarles que, por ejemplo, hoy en día, antes no se podía probar para esa época qué tanto era el grado de contaminación o si había qué tipo de contaminación. Por eso es que nosotros vamos a ver hoy dentro del programa que yo les tengo la modelación o la simulación. Cómo se comprueba precisamente esas contaminaciones a través de la modelación o la simulación. Porque cuando se hace un estudio de impacto ambiental, lo que se solicita es la modelación y la simulación. Uno tiene que trabajar de la mano con los ingenieros. No es que yo me la sepa toda y entonces ya me quedó bien, ¿no? Siempre va a haber multidisciplinario en una licencia ambiental. En una licencia ambiental puede haber ingenieros físicos, biológicos, pueden haber ingenieros ambientales, ingenieros forestales, la diversidad de ingenieros, ¿sí? Porque estas son carreras multidisciplinarias que se necesita una de la otra. De igual manera, pues ellos necesitan la parte legal y pues también eso es la que nosotros estamos aprendiendo acá. Entonces, revisemos entonces los principios y de acuerdo a la noción y nuestra intuición de lo que percibimos, nosotros, ¿qué identificamos dentro de estos casos? ¿Cuáles vieron? ¿Cuáles identificaron? Daños por compensación, doctor. El principio de obligar a indemnizar los daños. El principio de obligar a indemnizar los daños porque una indemnización pues irrisoria porque no compensó todas las emisiones y daños que hubo ambiental, pero sí hubo una indemnización económica. Muy bien. Bueno, Castillo. Castillo. Sí, profe, habría una violación al principio en lo que es a la no contaminación ambiental, cuando, de acuerdo pues a la expulsión de estos elementos, se causó unos daños, por ejemplo, que fueron las
el suelo, dice que el suelo fue menos productivo, también la contaminación del río, y creo que hubo una comunidad, una tribu, que hubo una denuncia porque se estaba contaminando también un lago, el lago Roosevelt. Ese sería mi aporte. Bueno, muy bien. Don Fernando. Doctor, para mí es la obligación de indemnizar por daños, ya que la fábrica afectó ambientalmente a parte del municipio o no municipios, terrenos, digamos, de agricultores de Estados Unidos. Entonces, por eso ellos dicen que indemnizaron irrisoriamente con $780,000. Entonces, sí los indemnizaron, pero no es como para dejar un precedente. Pero realmente el daño causado no se puede... Fernando, no se te entiende. No se está escuchando nada, Fernando. Acerca un poquito. Ya, por ahí me escuchan. Mejor. Exacto. Lo que pasa es que para mí es la obligación de indemnizar por daños. La fábrica decía que ellos, pues obviamente que tienen que tener un control ambiental, pero en esa época no tenían control ambiental. No se escucha, Fernando. No se escucha tampoco. No. No, si no me escuchan, no. Ahora sí me escuchan. De pronto puede ser en Manos Libres. Está sacando la mano en Manos Libres. Se escucha distorsionado. Vale, don Fernando. De todas maneras, gracias por tu participación. Osorio. Sí, Héctor, pues me parece que estaban violando el principio de acción preventiva, porque después de que ellos sabían que estaban contaminando el río y el aire, y los castigaron con una multa, ellos siguieron produciendo y sin hacer nada por mejorar esa contaminación. Y también la obligación de indemnización por daños, que pues ellos tenían que pagar obligatoriamente por los daños causados. Eso es parecido a lo que Ecuador, cuando Colombia estaba fumigando en la frontera, estaba fumigando los cultivos ilícitos. Ellos dijeron que iban a demandar a Colombia porque el aire estaba transportando el glifosfato hacia Ecuador y los estaba perjudicando. No sé, o no recuerdo bien si ellos al fin y al cabo entablaron esa demanda o no. Hay bastantes sentencias de esas de glifosato frente a la dispersión y la aspersión, que son dos cosas muy distintas. Muy bien, gracias por tu participación. Escuchemos a Ingrid Betancourt. Hola, profe. Para mí está la obligación de indemnizar por daños porque se compensaron por $350,000 y se ordenaron unas medidas de reducción de emisiones, pero pues para mí esas leyes no debieron ser encaminadas como tal a dichos pagos, sino más a la prevención de la contaminación. Gracias. Escuchemos Elkin Moreno. Ya te doy la palabra, Rosa, y ahí sigue María. Doctor, gracias. Pues yo considero que hay un principio que es la horizontalidad, toda vez que pues se afectó también los intereses de varios sectores, en este caso particular en Estados Unidos, tanto así que la contaminación llegó a sitios inimaginables de la capital, pues por algunos sectores particulares de capitales de Estados Unidos. Entonces, efectivamente, este es un principio que se ve inmerso y pues generó unas consecuencias también de carácter legal y pecuniario en su momento. Muy bien, gracias. Rosa. Doctor, es que no, gracias, me quedó la mano levantada. Ya participé, doctor, en este caso. Ok, gracias. María Eugenia. Buenas tardes.
Bueno, yo pienso que el principio de la responsabilidad, porque Canadá asumió, o sea, tuvo o no previó esos daños que tenía, que estaba causando a la comunidad de Estados Unidos, a ese país, y a los animales, a las plantas y al medio ambiente. Entonces, ahí hubo un principio de responsabilidad. Muchas gracias. Escuchemos a Jonathan, ¿ya lo escuchamos? Ya. Bueno, entonces... Doctor, ya estoy conectado. Ya estoy Profe, conectado. no, a mí no me ha escuchado todavía. ¿Puedo intervenir? Dale, Fernando, y sigue Jonathan. Sí, doctor, yo me estaba basando en la obligación de indemnizar por daños. Hay fábricas que están literalmente sobre todas las fronteras, pero también ellos tienen que tener el concepto del medio ambiente. Si no tiene el concepto del medio ambiente, obvio que está perjudicando a sus vecinos. En el caso de ellos, pues obviamente que no estaban legisladas las normas ambientales para esa época, pero los mismos agricultores sintieron, digamos, los daños, que fueron los que entablaron la demanda, porque la demanda realmente, los daños fueron en Estados Unidos, que por eso se les indemnizó por $780,000, algo irrisorio, pero dejó un precedente, que las compañías no pueden contaminar a su gusto, y en la obligación por indemnizar hay un párrafo muy importante, que es la responsabilidad objetiva y la obligación incondicional. Ese es mi concepto, doctor. Muchas gracias, don Fernando. Y por último, Jonathan. Profe, buenas noches. Referente a eso, profe, yo digo que se violaron varios principios. Este caso yo lo vi en History Channel. Se salió en History Channel. Primero, Estados Unidos había demandado ante el arbitraje por violación de soberanía, pero no le dieron ese factor, debido a que Canadá en ningún momento violó la soberanía de Estados Unidos. Pero sí hablaban que había violado los principios de acción preventiva, porque pudieron evitar este tipo de daños. También violaron el de la buena vecindad y el de la cooperación internacional. Igual que mi compañero, no recuerdo el nombre, también opino de que se generó el de precaución, el de prevención, porque ellos pudieron haber detenido a medida que vieron que aumentaron, porque ellos mismos aumentaron la producción de azufre, causando daños irreversibles en el medio ambiente, profe. Esa es mi intervención. Gracias. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, oiga, que se me hicieron todos, solo me quedó una persona, Sara, se me fueron todos. No, profe, aquí estamos. Estamos presentes. Aquí estamos. Aquí estamos, profe. Aquí estamos, doc. Estamos frente al cañón. Me dejan hablando solo. Yo. Bueno, aquí les hablo a los que tengo aquí en cámara. Entonces, El internet estaba como intermitente, doctor, por eso apagamos las cámaras. Si se dan cuenta cómo ha mejorado la argumentación suya, sin leer y sin explicarle los principios, haciendo solamente aprendiendo por analogía. Aquí estamos haciendo analogía y estamos aprendiendo con nuestra intuición. Entonces, los felicito muy bien, están aumentando su capacidad de desarrollo y de intuición. Entonces, vamos a ver otro caso, a ver qué tal lo hacen en el siguiente. ¿Listo? Veamos el caso. Caso y Cañón. Buenas noches, profe. Listo, puedes compartir. Ahorita puedes compartir, por favor. Sí, sí, sí. Entonces, atentos, el mismo ejercicio y vamos a aplicar los principios. Obviamente para nuestra época. Estos son casos antiguos. Listo. Buenas noches. Nuestro grupo está conformado por Sara Daniela Ardila
Juliet López y quienes habla Ingrid Betancourt. Básicamente voy a ahondar un poco sobre la historia del terrible caso de Torrey Canyon. Este es un buque de 120.000 toneladas de petróleo que embarcó en el arrecife Stone. Este estaba situado al sur de las islas Comoro, en Inglaterra, cuando este se dirigía al puerto inglés Milford. El viento impactó y rasgó y se rompieron 6 tanques, dejando el resto pues dañado. El casco. Señor. El casco, la coraza, se llama. Sí, exacto. Pues no conozco un buque, pero pues lo he visto por fotos. Como le indicaba anteriormente, se derramaron aproximadamente 120.000 toneladas de crudo en medio del mar, provocando una gran mancha negra, como la podemos ver en la diapositiva. Sarita, ¿puedes ampliar un poquito la diapositiva? No sé si la alcanzan a ver ahí. ¿Quién estás poniendo? Sí, ahí se ve bien. Sí se ve. Esa gran mancha negra llegó al litoral de Cornwall, las islas de Guernsey y las costas de Francia. La mancha de hidrocarburo alcanzó una dimensión de 70 kilómetros de largo y más o menos 40 de ancho, la cual provocó la muerte de más de 20.000 aves. Y pues esto no es todo. La tragedia aumentó cuando los medios que se debían utilizar para limpiar el mar, por desconocimiento tal vez de las personas encargadas, utilizaron demasiados detergentes, los cuales dañaron pues mucho más el medio ambiente y pues obviamente su población. Después de ser conscientes de la dimensión que esto estaba tomando, las autoridades competentes decidieron bombardear esta mancha de petróleo para que este se quemase. Esto lo realizó la Marina Británica, arrojó gasolina sobre el petróleo y después se bombardeó. Esta fue la primera de las grandes catástrofes conocidas en la población, que causó un gran eco en la sociedad. Y al principio fue formado un comité jurídico especial, el cual fue conformado por la Organización Marítima Internacional. Eso es a grandes rasgos como tal la historia. Profe, no sé, nosotros trajimos como a colación el caso de Amoco Cádiz, teniendo en cuenta que fue un poco más extenso, pues el tema de la contaminación. ¿Tú crees que es necesario hablar un poco de ello o dejamos así para que mis compañeras continúen con la parte de responsabilidad civil y daños fronterizos? Como quieran, ustedes son los dueños del eso. Bueno, entonces voy a hablar un poco del caso de Amoco Cádiz. Si bien es cierto, el Torrey Canyon constituyó el punto de arranque de movimiento unificado en materia de responsabilidad por contaminación marina, no lo es menos el Amoco Cádiz, que puso en manifiesto la insuficiencia de versión original del sistema del convenio de fondo. No es aventurado decir que el Amoco Cádiz creó un estado de opinión doctrinal internacional que habría llevado a la ratificación de los Estados Unidos de los protocolos de 1984 y siguiente entrada en vigor. De no haber sido por el escándalo internacional que creó la raíz del Exxon Valdez 5 el 16 de marzo de 1978, el Amoco Cádiz, un superpetrolero construido por astilleros españoles y con pabellón liberario, se quedó sin gobierno con mal tiempo y acabó embarcando en las costas de la Bretaña francesa. Tanto el buque como la carga de crudo que transportaba desde el Golfo Pérsico con destino
a Rotterdam, unas 220 toneladas con valor de 20 millones de dólares resultaron en pérdida total. En los días que siguieron, se formó en el mar una capa de petróleo de 18 millas de ancho por 80 de largo que llegaron a contaminar de 130 millas de la costa francesa. Las investigaciones posteriores pusieron en manifiesto el fallo en el gobierno. Se produjo la falta de funcionamiento del sistema hidráulico del servomotor, que dicho fallo no pudo ser reparado. A continuación, mi compañera va a indicar como tal las consecuencias jurídicas del caso. Sigue, Sarita. Buenas noches, compañeros y profesor. Bueno, es importante decir que el Torrey Canyon pues dejó como un precedente porque fue pues en el 67, pero antes de esto, en 1954, la Oil Poll había adoptado una conferencia internacional organizada por el Reino Unido y que hizo un primer intento muy importante por parte de las naciones marítimas para disminuir las consecuencias de la contaminación del mar causadas pues por los hidrocarburos. El convenio tuvo como objeto controlar el problema de la contaminación resultante de las descargas operacionales de los buques y tanques de petróleos, pero no se había considerado pues que hubiese 180 kilómetros a la redonda de petróleo y tampoco, como lo había explicado Ingrid, se tenía pues en cuenta cómo se debía limpiar ese petróleo en dado caso de que sucediera. Es decir, tenían como una prevención, pero en una prevención tan grande como la que existe en la actualidad. Por otra parte, pues cuando hubo este desastre, lo que sucedió fue que se llegó, bueno, después se sustituyó por el convenio de Marpol del 73 y del 78, en donde el gobierno británico acudió a la Organización Marítima Consultiva Intergubernamental para que se procediese a estudiar el problema y aconsejar la adopción de medidas preventivas de cara a futuro. Y no solo se fueron para esas medidas preventivas, sino porque también quisieron saber la responsabilidad de parte del Estado y la responsabilidad de parte pues de la corporación. Esta corporación era una corporación que estaba por parte de Bermudas y allí se determinó que el Estado se tiene que haber un límite para el pago pues de los daños, porque en ese momento eran 579.000 millones de dólares lo que se tenía que pagar, y pues el derrame de crudo era muy grande. Sí, había no había un tope y ellos lo establecieron ese tope, y aparte de eso, pues se determinaron prevenciones a futuro. Luego de eso, se determinó pues que quien hace el daño, es decir, el operador, es el que paga. ¿Sí? Quien lo hace lo paga, definitivamente es así. En esa intervención quisieron determinar si el Estado de parte del cual pertenecía esto también tendría que pagar, pero se determinó que tendrían que mirar que fuera una causa ilícita la que generaba este daño. Es decir, si era una causa ilícita la que generaba un daño ambiental a nivel marítimo, el Estado sí debía de intervenir para realizar el pago. De lo contrario, solo lo tendría que hacer la petrolera o la empresa transportadora. Por otra parte, luego de ese caso controvertido, pues se han realizado numerosos convenios. Entre esos convenios tenemos una organización que se creó en 1948, que fue la OMI, que es la Organización Internacional Marítima. En la OMI, luego de esto, se hicieron varias declaraciones. Una de estas declaraciones fue la declaración en la cual deben de tener una prevención a futuro, y ahí fue donde se estableció que el buque debe de tener doble coraza para evitar este cambio. Luego de eso viene la Convención de París, la Convención de Luján y varias convenciones, y todo esto se ha seguido, de Lugán creo que es, y se han seguido modificando pues todas las cosas, porque no solo fue el Torrey Canyon, sino que ha habido a nivel mundial varios buques que se han desbordado, bien sea por choques, por varias cosas que se han desbordado, y este es el momento en el que pues no tenemos como la manera de disminuir un daño ambiental. Por otra parte, pues bueno, ya, sigue Juliet. Déjame terminar un momentico para ayudar a complementar algo ahí, ya que estás hablando de eso, para ayudarte.
Hoy en día, a través de las organizaciones internacionales, acabo de enviar a ustedes al grupo de WhatsApp unas guías que se utilizan que tiene que ver con la entrada a los espacios, factores humanos, el sistema de gestión de seguridad, la parte de la administración de terminación marítima de los tanques, cómo tienen que ser todas esas medidas, la tecnología, la operación, el abastecimiento, la carga, la alineación de las directrices, cosas que con el tiempo se han venido a mejorar. Y esas cosas se llaman el ISCOT en la parte petrolera. Ustedes ven en la parte de publicaciones, ustedes pueden ir a publicaciones o alguien que me comparta ahí. Un momentico, sale un momentico y ya sigues compartiendo. Entonces, acá. Entonces, si ustedes ven acá dentro de esta organización que es el fondo, el día de mañana uno nunca sabe, ustedes pueden estar en la parte internacional marina o le llegó a alguien que por contaminación ambiental o porque hicieron un derrame de hidrocarburos, etcétera, y les tocó la defensa a ustedes, pues existen estas guías en el cual no solamente es normatividad, sino que se llama el ISGOT, ¿sí? Entonces también hay publicaciones frente, digamos, en el cual ustedes pueden ver sobre la parte de evaluación de gestión y prevención de servicios del envío, de cómo tenían que ser, en el cual como argumentación nos sirve a nosotros como abogados. El ISGOT también, efectividad de diseño y construcción de brazos de carga, eso tiene todo su manejo, toda su técnica también. No es de solo coger y abrir, no, todo tiene su. Y acá nos muestra a nosotros todo, cómo es todas esas gestiones de evaluación, también digamos las prácticas de discusión de la directrices de carga, cómo son las directrices, en el cual pues te recomiendo echarle una escarbadita. Entonces, ¿por qué es tan bueno uno de pronto todo ese factor internacional ambiental? Porque nos ayuda mucho para la argumentación. No obstante, con este caso se da una argumentación muy buena porque en vista de ese caso nació un convenio internacional que se llamó MARPOL, ¿sí? MARPOL 78-79. ¿Por qué 78-79? Nació rápido, en el cual comenzó en el 78 y entró en vigor en el 79. Si ustedes recuerdan cuando yo les hablaba de esas historias, hasta ustedes cuando analizábamos lo que un convenio o un tratado, hay unos que nacen y otros que no nacen, otros se demoran en nacer años, otros nacen muy rápidamente. Eso nació rápidamente, lo que es MARPOL, en el cual trae 6 anexos, ¿sí? En esos 6 anexos ya se va mejorando todo lo que es frente a todo lo que es buque interno como externo, y ya entran lo que son los convenios internacionales, tanto de fauna marina como por debajo, ¿sí? Pero entonces uno cuando está en esas materias de derecho internacional, entra uno más profundo a analizar qué convenios existen, hasta para delfines, hasta para corales, todo eso existe, todo eso, esas convenciones, hay protección. Pero pues obviamente no nos vamos a quedar acá analizando todos esos convenios internacionales, que no hay el espacio porque se va un semestre completo para eso. Y MARPOL, hubo un año que fue crítico, yo no sé si ustedes se acuerdan y recuerdan de que fue en México, una torre de petrolera en la parte de Luisiana, México, se rompió un tubo hace muchos años y que duró 2-3 meses para tratar de cerrar ese grifo. No sé si recuerdan, de pronto no habían nacido. Sí, una plataforma petrolera y en el Golfo de México. En el Golfo de México, a raíz de esa catástrofe, ¿te acuerdas más o menos el año? Es que eso se hace tantos años. No, señor. No, pero sí lo vi por televisión. Duró como 3 años, como 3 meses.
derramando petróleo, y esa ha sido una de las mayores. En vista de eso sacaron una nota técnica que se llama Luisiana 29B. Luisiana 29B. Si la pueden buscar y la encuentran, fabuloso, y antes me la pasan. Luisiana 29B. ¿Listo? Entonces, ahora sí, sigue compartiendo y termina y concluye. Qué pena contigo. Quería complementar. Gracias, profe. Comparte. Bueno, las conclusiones, la primera fue primero el desconocimiento por parte de estas personas que los llevó a tomar decisiones equivocadas, ya que el detergente usado para querer limpiar, pues esto causó más daño a nivel marítimo. Lo segundo, que las navegaciones por agua es una actividad que genera contaminación al medio marino en mayor, o sea, en estos casos, ¿no? Y otra, que la evolución histórica de la contaminación de las aguas del mar es innegable. Sin embargo, los más destacados es el cambio que se ha ido adoptando a medida del tiempo sobre la figura de la responsabilidad por la contaminación marítima, por vertido de hidrocarburos. La evolución se ha dado por el crecimiento en los buques y en la cantidad de empresas encargadas en la explotación del petróleo. Es por eso que se encuentra como necesidad de modificar las leyes. Otra es que el caso de Torre y Cañón fue un aviso de los grandes costos que podía alcanzar un siniestro de esta categoría, constituyendo así el punto de partida de nuevos planteamientos para disminuir los efectos. Y las leyes que se deben ir encaminando a la prevención del daño, no tanto como al pago económico de los incidentes, sino más a la prevención. Y otra es que a medida de propuestas sería óptimo crear rutas que sean, no sé, menos propicias a los accidentes de la navegación y se refuercen los buques por medios tecnológicos, no sé, para evitar siniestros ambientales. Bueno, muy bien. Concluyan. ¿Listo? ¿Terminan? Sí, señor. Ya terminamos. Bueno, muy bien. En este caso salió más caro el remedio que la enfermedad al tratar de bombardearlo y tratar de quemar esa mancha en el cual llegó casi hasta España y salió más caro. ¿Listo? Rápidamente vamos a hacer el ejercicio otra vez con los principios. Si usted tuviera la defensa y usted estuviera en una defensa en la actualidad, tuviera que defender bajo unos principios internacionales. ¿Qué principios vieron que se violaron? Veamos, siempre los mismos. Escuchemos Verónica. Buenas noches, doctor. Bueno, en el momento en el que se desarrolló la mitigación del impacto, se cometió el error de aumentar el daño ambiental. Cuando se realiza este tipo de cosas, el profesional ambiental o expertos en el manejo de estas catástrofes hacen un estudio de impacto y con esto se realiza un plan de manejo ambiental. Y en esto se determina pues las acciones técnicas para mitigar el impacto, y pues haber usado detergente y el bombardeo pues simplemente generó más daño y pues generó daño a la fauna marina. Y ahí se violó el principio de la acción preventiva. Listo. Wilmer. No, señor, no tengo la mano levantada.
Todos me apagaron la cámara. No, profe, habemos como unos 15. Aquí estamos, profe. Acá estamos, doctor. Aquí estamos, profe. Tenemos la mano Están levantada, doctor. estamos regaditos por los tres. Aquí estamos, profe. Aquí estamos, profe. Presente. Castillo. Sí, profe, gracias. Dentro de eso, para mí, pues hay unos principios de responsabilidad civil como tal. Y en lo que se trata el desastre ambiental, como ya lo dijeron anteriormente, pues cuando pretenden ¿Pero solucionar... qué principio se violó? Disculpe. ¿Qué principio? No escuché el principio. Para la no contaminación ambiental y el desastre como tal. Biológico. En todos hubo contaminación, pero es que tú en una cosa no puedes decir es que hubo contaminación. Contaminación bajo el principio de precaución, de prevención, ¿sí? Esa es la argumentación. Sí, claro, la precaución, la responsabilidad como tal. Por eso, pero no puedo llegar a decir solamente eso. Rosa, los mismos de siempre. Doctor, en este caso hay que analizar que quienes producen, es quienes comercializan y quienes transportan el crudo deben tener sus licencias ambientales y responsabilidad ambiental de los proyectos. En este caso vemos que faltó al principio de una acción preventiva, del principio de la precaución, y también hubo un principio de responsabilidad común, porque el impacto es grande y hay una responsabilidad común. Bueno, muy bien. Antes de que nos coja la noche, vamos a escuchar el último caso. ¿Quién tiene el último caso? ¿Quién lo tiene? Doctor, buenas noches. El caso del canal de Corfo. ¿Me regala para compartir pantalla tan amable, profe? Ya. Ahí lo puedes hacer. Lo mismo en este ejercicio. Bueno, buenas noches para todos, compañeros. Cámara. Ahí la tengo encendida, doctor. Bueno, hoy estoy ciego, no los estoy viendo a nadie. ¿No? Las gafitas, faltaban las gafitas hoy. Bueno, este caso del canal de Corfo nos correspondió a Claudia Licera Arenas, Kevin David Cuellar y quienes habla Leonardo Lozano. En la primera diapositiva, como pueden observar, pues se encuentra la gráfica del canal de Corfo. Resulta que pues esto queda en Albania, ¿no? Entonces es bastante, pues ahí se puede observar que es poco la distancia que hay en esa parte de ahí. Entonces, este caso se presentó el 22 de octubre de 1946. ¿Qué pasó el 22 de octubre de 1946? Dos buques británicos chocaron contra unas minas localizadas en el canal de Corfo, lo que dio pauta a un conflicto internacional. En este conflicto internacional, el Reino Unido, pues obviamente, pues demandó a Albania, en donde la corte quería llamar a ambas partes, pues obviamente para escucharlas.
concretando su competencia el 25 de marzo de 1948. Este fue un proceso contencioso en donde el Reino Unido emitió una solicitud donde el proceso se volvió consultivo y la Corte pues declara una competencia. ¿Qué debe hacer la Corte? ¿Qué debe resolver la Corte? Entonces hay varios interrogantes. Primero, ¿qué ha violado? Si el Reino Unido violó el derecho internacional. ¿En cuanto a qué? En cuanto a si la Marina operó en aguas albaneas. Dos, si con respecto a los días 12 y 13 de noviembre de 1946 se procedió a limpiar las minas del estrecho. Otra pregunta es si Albania es responsable de las explosiones y debería pagar una indemnización. Otra pregunta sería ¿qué factores debe tener en cuenta la Corte? En ese orden de ideas, todo estaba en tiempos de paz, o sea, no había guerra en ese momento. Tiene derecho a paso inocente esas embarcaciones, inclusive los buques de guerra, pero pues Albania tenía estas minas en las aguas. Albania estaba consciente de la existencia de dichas minas. En las lecturas y en lo que se realizó, Albania nunca reconoció de que estas minas fueran de ellos. Albania siempre se lo negó. Aún así, pues Albania, las aguas se observaban desde una parte alta, entonces ellos, a pesar de que lo negaron, pues el Reino Unido estaba convencido que habían sido ellos. Resulta que se realizó una asamblea general en donde el Consejo de Seguridad selecciona a 15 jueces, en donde estos jueces tienen que dar un veredicto en cuanto a la responsabilidad de cada uno de los países. Es allí cuando, pues, dentro de estos 15 jueces, no había uno de la nacionalidad del litigante, o sea, del Reino Unido. Entonces, se procedió a escoger otro juez. Quedaron 16 jueces, donde se designó un juez ad hoc, por lo que quedaron 16 jueces, en donde esto impactó el derecho internacional público. Al momento de someter a votación, la Corte se pronunció con 11 votos a favor del Reino Unido y 5 votos al favor de Albania. En ese orden de ideas, pues las cargas siempre estaban a favor del Reino Unido, en donde se le adjudicó la responsabilidad a Albania, así como la consecuente indemnización. Esta indemnización por parte de Albania produjo una rebeldía, aduciendo aduciendo que esta corte no tenía no tenía competencia. Al igual, esto ya era una cosa juzgada, por lo que les tocó acatar la decisión. Con respecto al día del accidente, el Reino Unido no había violado la soberanía de Albania, y aquí también se sometió a votación esa situación. Entonces, 14 votos a favor del Reino Unido y 2 votos a favor de Albania. Posteriormente, Albania, aunque nunca reconoció que ellos fueran los que
hubieran retirado las minas, en el día 12 y 13, pues misteriosamente desaparecieron. Albania no reconoció que las hubiera retirado de ahí. Y el día 9 de abril de 1949 se produjo el fallo, pues, que ya les mencioné anteriormente. Entonces fueron condenados en costas y no se declaró que el Reino Unido hubiera invadido las aguas de Albania. Ese es el casito como tal, doctor. ¿Estabas tú solo? Es que mi compañera se le descargó el celular. Ella está trabajando todavía, entonces... Leito la diapositiva 14, por favor. Okay. Bueno, doctor, los vistos. Colócame la imagen del mapa. El estrecho era por acá. Acá más o menos. ¿Sí? Acá es todo esto donde se pasó el buque. ¿Y no tienes una imagen de la mina? No. Sí, por acá tenía una. Regáleme un segundo, doctor. Esta es la mina. ¿Ahí la pueden ver? No. No, yo no estoy viéndolo. No, Leonardo. No. Ok, regálame un segundo, por favor. Tengo que salir, ¿verdad? Sí. No, me atropelló la tecnología, no me pude salir de acá. De arriba, donde dice salir. Okay. Ya. Esta es la mina. Así eran las minas. Las minas que se encontraron después de la Segunda Guerra Mundial y de ese barco que estalló, donde hubieron más de 11 personas muertas, y Grecia y Gran Bretaña entonces entran en conflicto de lo que les contaba acá, compañero. ¿Listo? Rápidamente, ¿qué principios identificaron? Listo. ¿Qué principios se identificaron? ¿Kevin, ¿nos va a aportar algo? Doctor, buenas noches. Bueno, falta pues lo que estaba aquí presentando el compañero, los vistos por el juez. Bueno, la Corte, pues en primer lugar la Corte establece que las explosiones fueron causadas por minas pertenecientes al campo descubierto el 13 de noviembre. Pues en efecto no se discute que ese campo de minas había sido tenido recientemente y que las explosiones se habían producido en el canal anteriormente limpiado. La siguiente, Leo, por favor. Bueno, ese... Es que este caso ya es muy cortico, ya concluyamos. De lo que habló el compañero de que pasó por el estrecho, por el paso inocente, que cuando se habla del paso inocente es que la autorización de que todos los buques pasaron, entonces, ¿por qué no avisaron? Entonces, precisamente tocaron una mina de esas, un buque de esos, y una mina de esas explotó. Entonces, así a grosso modo por encimita, ¿qué principios se identificaron? Doctor, El hay un principio de acción principio, preventiva.
Bien. ¿Cuál más? El principio precautorio, doctor, donde se evidencia la acción o omisión que pues, no tuvieron, en este caso la omisión que no tuvieron al pues, tener claridad de que posiblemente en esas aguas territoriales pasaban algunos buques y que tenían, digamos, unas características especiales para transitar por ahí. Muy bien. ¿Quién más? El principio de la precaución, doctor, y el principio de indemnizar porque hubo Ajá. grandes daños causados ahí de contaminación. Pues en este caso tienen que haber una indemnización y unas acciones para evitar todos los daños ecológicos que se siguen presentando a futuro después del hecho. Muy bien, señora Rosa. Muy bien, gracias. Para mí fue como la falta de cooperación internacional, pues teniendo en cuenta que pues todos pasaban por ahí, veían la mina y pues no informaron, pensaría yo. Recuerden, acaba de pasar la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si se dan cuenta, pues con estos principios, ya puedes dejar de compartir si quieres. Gracias. Si se dan cuenta con estos principios, yo no les expliqué ningún principio hoy, prácticamente la clase la hicieron ustedes, gracias a ustedes hoy se hizo la clase y utilizaron su intuición, utilizaron esa argumentación dentro de los principios, pues precisamente porque se dice principios, porque de ahí tengo que arrancar desde el principio. Entonces, esa es la argumentación que tienen que utilizar cuando tengan un caso internacional bajo estos principios. ¿Listo? ¿Preguntas? No, doctor, no No, creo. doctor. Doctor, yo sí tengo una pregunta. ¿Qué hago? Doctor, es que no se te en el caso entiende. de cuando se va a transportar un crudo, ¿qué clase de licencias deben tramitar las personas responsables del transporte de crudo en barcos? Se utilizan permisos transfronterizos en el cual pues se van a informar. Informan a dónde van a llegar, a qué puertos, se utiliza todo lo que es del derecho marítimo y aduanero, se utilizan toda la reglamentación. Y ambiental. Gracias. ¿Listo? ¿Preguntas? Gracias, doctor. Bueno, muy bien. Entonces espero que haya quedado claro hoy en este tema que lo vamos a titular hoy de principios y casos ambientales. ¿Listo? Entonces, ese fue el tema de hoy. Para el lunes les voy a dejar una tareita que por favor tomen apunte. Y quiero empezar a darles por los laditos derecho minero para que no se me aburran con tanto ambiente. Doctor, ¿cuál es el título? Principios. ¿Me pasas un esfero de ahí, el negro? De allá. Principios y casos ambientales. Ese fue el título hoy que se me olvidó decirles el título. Gracias. Tarea. Entonces, me van a averiguar las diferencias, características y normativas sobre la minería de Barequeo, la minería tradicional y la minería artesanal. Buscar las diferencias y su legislación o su marco jurídico de cada una de ellas sobre la minería de Barequeo, minería tradicional y artesanal. ¿Listo? Entonces, Okay, todas las características, cómo lo hacen, quién lo hace, cómo se reglamenta, qué requisitos se requiere para cada una de ellas. O son la misma, todo eso.
¿Listo? Para el lunes. Doctor, una pregunta, qué pena. Sí, señor. Levanté la mano, pero no, seguro no vio. Ya ves, tenía cerrado el de... Cuéntame. Buenas noches para todos. Una pregunta sobre el tema del Cerrejón. Teniendo en cuenta que en La Guajira llevamos más de 38 años con la explotación de este mineral y la producción de partículas de azufre y de otros, ¿puede existir posibilidad de un daño ambiental para ser demandado internacionalmente? Sí. Incluso sí, ya en el año 2016, 2017, más o creo que del 2014 al 2016, está en ese lapso, hubo una condena al Cerrejón por los ppm 25, en el cual era el material particulado sobre las emisiones atmosféricas, en el cual pues estaban contaminando todo lo que eran los alrededores de ese coral también, ¿sí? Entonces, en eso ya hay sentencias, incluso sobre el Cerrejón, aquí en Colombia, sobre emisiones atmosféricas, puesto que uno de los factores contaminantes que se estableció con la ley 99-93 a través de su artículo 8 del decreto 2811 es agua, suelo y aire, ¿sí? Entonces, ahí está el aire. Entonces, bajo su legislación, que cuando uno estudia aires, uno los empieza a estudiar por fuentes fijas y fuentes móviles, ¿sí? Entonces, y mixtas. Entonces, esta es uno de los factores contaminantes de las emisiones atmosféricas que se utiliza teniendo la normatividad de la EPA. No sé si pregunto, te resuelvo tu duda. Sí, doctor, muchas gracias. Bueno, chicos, entonces, no siendo más, espero que su clase haya sido de su agrado y nos veríamos el lunes y espero que todos tengan un buen fin de semana. Gracias, doctor. Una feliz noche. Muchas gracias. Fin de semana. Gracias, Gracias. Gracias. Buenas noches. Que pase buena noche, gracias. Buenas noches a todos. Un abrazo.